¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre, es una alegría, un placer poderlos acompañar con las principales noticias que son foco de concentración en Colombia y en el mundo. El secuestro del papá de Lucho Díaz ha puesto sobre la mesa un preocupante panorama frente al aumento de los secuestros en nuestro país y en particular por el ELN, que está en un proceso de paz con el gobierno nacional. En lo corrido de este año, 32 personas han sido secuestradas por el ELN. De esos 32 plagiados, 4 todavía están en cautiverio, entre ellos don Luis Manuel Díaz, quien ya completa 6 días secuestrado. El ELN hace presencia en más de 12 departamentos, entre ellos Arauca, Casanare, Boyacá, Santander, Norte de Santander, La Guajira, Antioquia, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Sucre, Nariño, y frente al panorama en general del secuestro en nuestro país, según cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y septiembre de este año se registraron 241 plagios, lo que significa un aumento de más del 92% frente al 2022, cuando fueron 223 casos. Las cifras más altas desde 2011, cuando hubo 254 secuestros registrados en nuestro país. Con ese panorama, frente a lo que está pasando a propósito del secuestro del papá de Lucho Díaz, presentamos esta noche a nuestros invitados. Es un gusto saludar a Isaac Morales, coordinador de seguridad y convivencia de Pares, que está con nosotros esta noche. Bienvenido. Pablo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Claro que sí. Además nos acompaña Luis Emil Sanabria, que es defensor de derechos humanos y cofundador de Red de Paz. Bienvenido. Muy buenas noches, un placer saludarlos. Bueno, Isaac, cuando nosotros recibimos los comentarios de los ciudadanos, voy a empezar con usted, nos dicen mucho que por qué estamos desplegados todos los medios de comunicación con la búsqueda del papá de Luis Díaz, que por qué no pasa con los otros secuestrados. Cuando vemos una cifra de que el aumento es del 92%, pues uno entiende, digamos, esas críticas que puede recibir de los televidentes, el 92% del aumento. ¿Cómo ve usted el panorama de secuestros frente a lo que pasa en nuestro país? Bueno, Pablo, lo primero que hay que decir es que sí ha habido un aumento sostenido, por lo menos tú mencionabas la comparación con el año más alto en 2011, pero por lo menos desde el 2019 nosotros hemos estado viendo un incremento bastante sucesivo alrededor de lo que ha significado el transcurrir de los años. Entonces el panorama del secuestro se sigue consolidando como uno de esos hechos más repudiables por el país, precisamente por la memoria que pues nos dejó la situación que significó el conflicto con la guerrilla de la FARC y todas estas ideas de campos de concentración que muchas veces se presentaron como en imágenes de lo que significaba pues la retención de personas de esta forma tan inhumana en ese periodo muy duro del conflicto con la guerrilla de la FARC. Y que nuevamente se vuelve a poner en la agenda del repertorio de violencia de organizaciones delincuenciales y de grupos armados como es la guerrilla del ELN, para consolidarse yo creo que en varios sentidos. En un primero como lo relacionado con el poder político y el poder militar que quieren demostrar en el marco de la negociación, que también eso es un tema muy importante abordarlo en este momento porque pues pone en duda mucho la voluntad real de paz del ELN y pues con su actuar bastante contradictorio frente a lo que esto significa. Entonces, primera conclusión, sí ha habido un aumento significativo de secuestro, por lo menos muy sostenido desde el año 2019, y como tú lo decías, en comparación con el año pasado, pues el incremento es del 90 y más por ciento, ya incluso cerrando un poco los datos de octubre, nosotros tenemos registrados 245 secuestros en lo corrido del 2023. Ese es un primer panorama. Ya vamos a hablar de la voluntad que tiene este grupo. Estamos hablando del Ejército de Liberación Nacional. Saludemos de nuevo a Luis Emil Sanabria para preguntarle su primera mirada frente a esas cifras que establecemos esta noche aquí en Sala de Prensa. Primero, pues, repudiar este hecho del secuestro, una infracción al derecho internacional humanitario que le duele mucho a los colombianos y colombianas, que nos duele profundamente, porque son las familias, son los amigos, son los papás, son los tíos, los hermanos, los que se afectan con este delito repudiable. Para mí, pues, ojalá eh, sea la antesala a abocar definitivamente una negociación. ¿Y por qué lo planteo de esa forma? Porque en muchas oportunidades, previo a, por ejemplo, un cese al fuego bilateral, como los que en Colombia se están planteando hoy en día,
las organizaciones armadas tratan de acumular recursos para sostenerse en medio de ese cese al fuego bilateral y de alguna forma cumplir la palabra empeñada. Eso ha ocurrido o está ocurriendo en algunas zonas. Yo me iría más por allí que por aquella otra hipótesis también que tiene fuerza, que es que quieren ampliar su radio de acción y su fuerza militar. En el caso del ELN, que lleva unas negociaciones bastante avanzadas, que hay un Comité Nacional de Participación que firmó un cese al fuego bilateral con protocolos, que ha sido vigilado y monitoreado por la Iglesia y por la comunidad internacional, pues es el momento de poner sobre la mesa de diálogo, pero también a la sociedad colombiana, un tema muy importante. Si efectivamente están en cese al fuego y si efectivamente tras el proceso continuar, ¿cómo vamos a mantener o cómo se va a mantener más de 5.000 hombres y mujeres alzadas en armas si la economía ilegal se suspende, tanto la ligada al narcotráfico como este fenómeno del secuestro? Y creo yo que es la pregunta fundamental de este tema que lamentablemente a quien afecta principalmente es a la sociedad colombiana. Y creo yo que también esa pregunta se complementa con esa voluntad que establecía hace unos segundos precisamente Isaac. Isaac, frente al tema de voluntad que tiene el Ejército de Liberación Nacional, cuando vemos que el mecanismo de verificación ha tenido que actuar más de 110 oportunidades este año para verificar si hay o no hostilidades, si hay o no rompimiento del cese del fuego. ¿Qué podemos pensar de esa voluntad que tiene este grupo guerrillero? Bueno, Pablo, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta también es como comprender un poco la guerrilla desde dentro, ¿no? Muchas veces esta guerrilla se ha tratado como de autodenominar una guerrilla muy horizontal y pues lo que nosotros siempre hemos dicho es que existe como una suerte de confederación de guerrillas que terminan como respondiendo a la marca ELN y pues con una amplia presencia en todo el territorio nacional. Nosotros hablamos de más o menos 32 frentes guerrilleros, unas 20 compañías, 2 comisiones y es cierto el dato de los cercanos 5.000 hombres, por lo menos una mitad en armas y la otra parte en redes de apoyo y consolidación del terrorismo que realizan el ELN como estructura guerrillera, todavía una de la última, pues antigua, más antigua en el continente y en Colombia. Entonces, primero entender como esa naturaleza para luego poder decir si existe realmente una voluntad de paz como guerrilla, también entendiendo las contradicciones que dentro de la guerrilla se dan. Cómo es que, por un lado, este bloque del norte del país pues secuestra al padre de Luis Pérez y al mismo tiempo el representante del ELN, Oti Patiño, es el que saca el comunicado diciendo que efectivamente pues lo tienen secuestrado. Entonces, ahí hay una completa contradicción frente a lo que significan las voluntades de paz y pareciera que hay una completa descoordinación también entre los mensajes que dan los representantes del ELN en la mesa, que por cierto está a punto de entrarse al quinto ciclo de conversación, que yo creo que va a quedar también muy turbado a partir de esta situación del secuestro del padre de Luis Pérez, y por otra parte, pues lo que están realizando en el territorio, consolidándose, yo creo que eso sí, a través de un poder político, un poder militar, y claramente alrededor de lo que significan las economías de uso ilícito, que no solamente están basadas en el narcotráfico, sino también en cómo comercializan armas, en trata de personas por su fuerte presencia con la frontera colombo-venezolana, y ahorita el recrudecimiento de lo que representa el secuestro como uno de estos delitos mucho más repudiables en territorio nacional. Entonces yo creo que voluntad de paz pareciera que no existiera, a pesar de que existen un montón de mecanismos que el ELN ha ratificado como parte de la mesa de conversaciones con el gobierno, pero pues la contradicción es totalmente evidente. Yo creo que esto significa un completo harakiri por parte de la guerrilla para que esta mesa de conversación y de diálogo pues sea torpedeada por ellos mismos. Entonces es una gran contradicción y una fuerte crítica que yo creo que hay que hacerle al ELN como organización, que se considera pues guerrillera y pues unificada también, que en la práctica pareciera que fuesen varios bloques y organizaciones dispersas. Sí, Isaac, me quedo un segundo con usted porque yo quisiera entender algo. ¿Qué puede haber detrás del secuestro del papá de Luis Díaz? Es decir, de don Luis Manuel Díaz. ¿Qué puede haber detrás de esto? ¿Es algo económico o es algo de lo que usted me está mencionando que tiene que ver con esa desconexión entre las estructuras que tiene el ELN, que unos toman unas decisiones y otros otras? ¿O por qué puede haberse dado este proceso que tiene en vilo al país entero? Yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas ahí, Pablo, porque incluso han salido algunos rumores por parte del Ministerio de Defensa. Yo creo que es la institucionalidad y los entes investigadores lo que deben determinar
cuáles fueron las causas y las reales condiciones del secuestro, pero hay un rumor diciendo que hubo una subcontratación de un grupo de delincuencia común en este municipio de Barrancas, en La Guajira, que secuestra a los padres de Luis Díaz y pareciera que después se los entrega al ELN. No se sabe si se los vendió, se los entregó, o esto estaba previamente establecido que fueran estos padres de Luis Díaz que fueran secuestrados, pero pues se aprovechan del momento y yo siento que el ELN igual es estratégico, a él le encanta estar en la agenda pública y está, por eso yo digo como que consolidar un poder político como guerrilla es eso, es hacerse ver en la agenda de que todavía siguen vigentes, que todavía tienen un poderío tanto militar, político, de concentraciones de sus grupos en los territorios, pero yo insisto, en una completa descoordinación con lo que se pueda significar un comando central o quien determine las órdenes, sobre todo por esa misma lógica de un mando de la horizontalidad que pareciera entre los 32 frentes de guerrilla pues existiese. Entonces yo creo que hay diversas interpretaciones, es importante todavía tener mucha más paciencia frente a lo que se dé en materia de investigaciones, pero pues sin duda yo creo que está orientado a eso, a ponerse en la agenda y a demostrarle pues al gobierno, al país e incluso al mundo en que realmente todavía consideran como un poderío militar y que pareciera que demostraran que pueden hacer lo que les da la gana prácticamente. Sí, vamos a unir esta noche a la conversación al director de Indepaz, que es Leonardo González, que también tiene su mirada frente a lo que está pasando. Escuchemos. La delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos con el ELN informa que este grupo armado es el autor del secuestro del señor Luis Manuel Díaz, padre del reconocido jugador de fútbol Luis Díaz. Condenamos este y todos los secuestros a los que son sometidos los colombianos en diferentes zonas del país, las privaciones arbitrarias de la libertad, especialmente aquellas que son en contra de civiles, además de encontrarse absolutamente proscritas por el derecho internacional humanitario, son una grave ofensa a la dignidad del ser humano. Por lo tanto, esta acción, además de ser una torpeza, es una nueva violación al cese de hostilidades pactado hace 3 meses por una acción directa contra la población civil. Se exige la pronta liberación de todos los secuestrados y retenidos por el ELN y demás grupos armados que operan en el territorio colombiano. Son las palabras de Leonardo González, don Luis Emil Sanabria. Él dice una clara violación del cese del fuego que hay en nuestro país. Y si es una clara violación, es que yo creo que es el hecho más grave, diría yo, que ha pasado en medio de este proceso que avanza en Colombia, en nuestro país. ¿Cuál sería o cuál debería ser la decisión del gobierno nacional con base en este secuestro, don Luis Emil? Bueno, yo creo que hay que esperar definitivamente todo el informe que debe hacer la comisión de verificación para poder tomar una decisión en relación con los cumplimientos que ahí están pactados en los protocolos. Seguramente el ELN tendrá que hablar con el comandante de su organización guerrillera allá en la zona Caribe, tendrán que trasladarlos, etcétera, como está planteado en los protocolos. Pero más allá de eso, lo que nosotros como sociedad civil y yo en particular, miembro del Comité Nacional de Participación, que es una instancia que el proceso de diálogo con el ELN ha instalado, lo que hacemos es un llamado efectivo a que se suspenda el secuestro, el delito del secuestro, por todo lo que aquí se ha dicho, pero también que se respete lo pactado y que todas aquellas hostilidades contra la población civil se suspendan inmediatamente. ¿Para qué? Para recuperar la confianza, para que todos estos cuestionamientos no sigan ocurriendo y para que el proceso siga su transcurso, su camino correcto como debe ser con participación ciudadana. Si la mesa de diálogo, si el ELN no logra superar esta situación, pues seguramente va a tener muchos traspieces este proceso. Ojalá no sea motivo de rompimiento, porque todo lo que queremos es que se solucione definitivamente este conflicto con el ELN. Mas, sin embargo, también es un llamado a la sociedad para, primero, entre todos y todas, exigirle a todos los grupos armados que suspendan toda acción violenta contra la población civil y segundo, rodear el proceso para que no se levanten de la mesa y ojalá nos entreguen pronto un acuerdo como está pactado.
Sí, volvamos entonces con Isaac. Estamos discutiendo entonces esta noche, para las personas que hasta ahora se conectan, el panorama de secuestros en el país con base en ese secuestro al papá de Luis Díaz, don Luis Manuel Díaz, que continúa plagiado, que además lleva 6 días privado de su libertad, secuestrado en Colombia. Isaac estaba diciendo en este momento, hace unos segundos, Luis Emil, sobre el respeto, sobre lo que pueda pasar a propósito de esta situación. Escuchaba ayer una persona del Centro Democrático de la oposición que decía, es que no es pedirle al ELN que libere a don Luis Manuel Díaz, es exigirle, porque no han respetado precisamente este tipo de procesos, sobre todo con un delito como el secuestro, pues que pone en tela de juicio lo que pasa en Colombia. Yo quisiera pedirle a usted una respuesta de qué debe hacer el gobierno frente a esta posición y esta situación, el secuestro del papá de Luis Díaz. Bueno, Pablo, yo creo que ahí el gobierno lo que tiene que hacer es congelar la mesa de diálogos hasta que definitivamente existan unas manifestaciones de buena voluntad por parte del ELN. No solamente la entrega del señor Luis Díaz es solamente un gesto. Yo creo que el ELN debería también pensarse en cómo va a reivindicar su imagen y sobre todo desde lo que significa su presencia en la mesa de diálogos con el gobierno nacional, pero también yo creo que el gobierno nacional debería sentar un precedente al decir, bueno, hay unas condiciones reales de negociación que se deben estar cumpliendo, hay unas condiciones asociadas a lo que significa también el cese al fuego bilateral que se deben cumplir, hay una visión, pues hay una verificación internacional, hay unos mecanismos, como lo mencionaban ahorita, sobre la participación ciudadana. Entonces, es necesario que el gobierno siente mano dura alrededor de lo que significan las condiciones de diálogo con el ELN. Yo no creo que sea muy viable o que se vea como pronto en el panorama una caída o que deje de seguir adelante las conversaciones de diálogo con el ELN, porque pues sin duda el proyecto de paz total del presidente pues está muy orientado en ese sentido, precisamente de fortalecer los diálogos, de acercar, de someter jurídicamente, pero pues es un desafío bastante grande que como agenda política pues pareciera que se está saliendo de las manos y sobre todo cuando todo recae en una única responsabilidad que tiene que ver con la oficina del Alto Comisionado Danilo Rueda. Entonces, creo que el gobierno lo que tiene que hacer es un llamado contundente al ELN para que deje de secuestrar, para que libere a todos los secuestrados y para que también exprese a través de gestos de buena voluntad su compromiso real con la negociación y su compromiso real con alcanzar la paz que tanto pues ha necesitado este país en los últimos años. Isaac, cuando uno ve el aumento de los secuestros, me quedo un segundo con usted, cuando uno ve el aumento de los secuestros en un gobierno que ha prometido la paz total, que es el gobierno de la vida, que es el gobierno que ha establecido estos diálogos con los grupos, uno se pregunta, ¿está funcionando o no está funcionando este tipo de procesos, teniendo en cuenta que los secuestros han aumentado? La respuesta podría ser, y ya le doy la palabra, la respuesta podría ser es que para eso son los procesos. Exactamente, lo entendemos, pero en medio de esto, pues en la mitad están las personas plagiadas, las víctimas, las familias. Sí, Pablo, pero lo primero yo creo que es necesario hacer una advertencia bastante clara y es, nosotros vimos una base de los secuestros entre el 2019 y 2020 que estuvieron por debajo de los 100 casos, en 92 casos en 2019 y 88 casos en 2020. Y desde el 2020 vemos una curva de incremento por lo menos hasta octubre del 2023. Eso quiere decir que las condiciones previas a lo que hoy sucede en octubre del 2023 significan que hubo un fortalecimiento de estos grupos en periodos anteriores. Esto no es como con la idea de un retrovisor ni nada hacia atrás, pero pareciera que la condición de guerra que se vivió en los últimos 4 años permitió el fortalecimiento de estas organizaciones delincuenciales y la proliferación de varios grupos, no solamente del ELN, sino también estamos hablando de las disidencias de la FARC, que también secuestran, el Clan del Golfo y otro tipo de organizaciones o grupos de delincuencia organizada o grupos armados organizados que hacen presencia en todo el territorio nacional que tienen esta desagradable práctica del secuestro. Entonces permite como que se fortalezcan y se incrementen. Entonces el panorama no hay que verlo solamente hoy, sino cuáles han sido esas condiciones anteriores que dan cuenta de los incrementos sostenidos, que eso es lo que he tratado como de sostener en esta conversación, porque pues evidentemente ha habido un aumento de los secuestros y es un hecho totalmente repudiable, eso sí. Bueno, ese contexto está muy importante porque nos ayuda a entender un poco que no solo ha sido en este gobierno lo que ha pasado con el tema de los secuestros, que viene también de años atrás. Volvamos con Luis Emil. Sí. Luis Emil, ya el daño está hecho,
Ya el daño está hecho, es decir, ya el secuestro del papá de Luis Díaz se ha dado, somos noticia en el mundo completo, es decir, todo el mundo está hablando de nosotros, de Colombia, a propósito de esta penosa situación. ¿Qué debe hacer entonces el ELN en este momento? ¿Cuál es ese llamado urgente que se le hace o la exigencia urgente que se le hace a este grupo? Bueno, primero el ELN debe entender que este tipo de acciones que todavía sigue ejecutando no son sino la demostración de que su estrategia de lucha armada ha fracasado, porque el pueblo no respalda este proyecto armado y por eso tienen que recurrir al secuestro para financiar su guerrilla, sus hombres y sus mujeres. Y en segundo lugar, con esto, también el mensaje al ELN es que debe suspender automáticamente todos los secuestros, debe dejar en libertad a las personas que tiene secuestradas y debe avanzar en la mesa de diálogo buscando un mecanismo de tal forma que pueda financiar la estadía, la manutención de sus hombres y mujeres alzando armas de forma rápida, acampamentándose, buscando cualquier otro mecanismo que, de forma que nos permita que en un tiempo corto empecemos a avisorar realmente un proceso de dejación de armas, entrega de armas o dejación del uso de las armas, como finalmente se pacte. Pero esto lo que está exigiendo es urgencia en el acuerdo de paz para que la sociedad empiece a visorar un futuro posible muy pronto. Está la conclusión de Luis Emil, se me están agotando los minutos esta noche. Isaac, su conclusión esta noche, lo vi muy participativo, sobre todo con muy buenas cifras y sobre todo además estableciéndonos ese contexto. Ahorita de pronto le faltó decirme una cosa y también la conclusión que tiene esta noche, Isaac. Sí, Pablo, solamente agregar a lo que quería decir anteriormente es que pues este tipo de situaciones de buscar un escenario de diálogo y de conversaciones para conseguir la paz, pues son también caldo de cultivo para que algunas organizaciones terminen fortaleciéndose y pues digamos como entrar en una puja de demostración de poderes, ¿sí? Para poder obtener mucho más beneficios por parte del Estado. Entonces son este tipo de condiciones lo que terminan demostrando las situaciones que estamos viendo hoy en día, como el incremento de los secuestros y hablando también de desplazamiento, de asesinato de líderes sociales. Bueno, en fin, o sea, son un montón de afectaciones humanitarias que se viven en el territorio nacional y que el conflicto todavía sigue vivo y se recrudece cuando estas ideas de negociación y de diálogo pues se presentan por parte del gobierno. Entonces, en conclusión, yo creo que es importante que el gobierno muestre real contundencia en la negociación. Nosotros siempre lo hemos dicho, es importante la negociación, es decir, la zanahoria, pero también el Estado como Estado no puede ceder en el uso legítimo de la fuerza y el control real de los territorios, no solamente en términos militares y de presencia de policía, militares, fuerza pública y demás, sino también la oferta de servicios de lo que significa la presencia institucional del Estado en el marco de unos procesos de consolidación a partir de lo que fue el Acuerdo de Paz del 2016. Y también decirle al gobierno eso, que se aprenda un poco de las negociaciones pasadas y de la negociación que hubo en particular con la guerrilla de la FARC, en la particularidad de que aquí con la FARC nunca nada estuvo acordado hasta que todo estuvo acordado. Y aquí pareciera que con el ELN solamente se van acordando cosas a medida que van avanzando las agendas, pero pues todavía no se llega a un fin real de la conversación ni a lo concreto de la negociación. Entonces, simplemente decir eso, yo creo que el gobierno debe ser claro, por lo menos en congelar un par de semanas o 3 semanas, un mes, la negociación y hacer un llamado real al ELN para que demuestre su voluntad de paz y, como lo decía anteriormente, con acciones de buena voluntad para poder firmar realmente este acuerdo. Congelar la negociación, dice Isaac Morales a esta hora de la noche, aquí en Sala de Prensa. Recordemos entonces la cifra, 32 secuestros aquí en nuestro país, de los cuales cuatro de esas personas siguen plagiadas, secuestradas en cautiverio, entre ellas el papá de Lucho Díaz, don Luis Manuel Díaz. Nuestro mayor deseo es que rápidamente pueda volver a estar él con su familia, pero también todos los secuestrados del país, porque por supuesto todos nos importan. Isaac Morales, coordinador de Seguridad y Convivencia de Pares, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, hasta luego. Don Luis Emil Sanabria, defensor de derechos humanos y cofundador de Red de Paz, gracias por estos minutos en Sala de Prensa. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los que nos están viendo.
Claro que sí, una feliz noche para todos nuestros usuarios. Esto es Sala de Prensa, con los principales temas que son noticia en Colombia, en el mundo. Estamos hablando de secuestros a propósito de ese hecho tan lamentable ocurrido con el papá de Lucho Díaz. Continúen con nuestra programación. Soy Pablo Arango Robledo.